Bien, hoy tenemos un tema muy interesante. Vamos a hablar sobre los efectos que el coronavirus está teniendo en nuestra salud mental y qué podemos hacer con esta situación. Les quiero compartir que el 21 de marzo de este año em, el- fue algo muy interesante porque yo no estaba del todo enterado del coronavirus. Había tomado la decisión de mantenerme lejos de las noticias, porque las noticias, como a muchos de ustedes, a mí me causan ansiedad, preocupación, me hacen pensar que el mundo se va a acabar, especialmente si uno abre Twitter, uno puede salir deprimido de Twitter después de 5 minutos de haber estado navegando en Twitter, viendo todas las noticias tan dramáticas que ahí pasan. Entonces, a principio de este año había decidido dejar las noticias a un lado, dejar las redes sociales a un lado, y por lo tanto no estaba enterado de lo que estaba sucediendo. Brevemente me había enterado que había un virus en Asia, pero dije, un virus más como los muchos que han sucedido. Bueno, ese día estaba aquí en la universidad y tuvimos una junta. Y en esa junta nos hicieron saber que la universidad cerraría las puertas y que a partir de ese momento nos iríamos a dar clases remotas. Y yo me quedé con los ojos abiertos, cuadrados, no sabía qué decir y todos me volteaban a ver como, ¿a poco no estabas enterado? Y les decía, no, soy el único que no estaba enterado de esta situación. Y todos, Mario, hay un virus, hay una pandemia a nivel mundial. Yo les decía, bueno, es que he estado ausente de las noticias, de las redes sociales. Nadie quería saber eso, pero para mí fue una gran sorpresa. Y desde ese día cerramos la universidad y hasta hoy la universidad sigue completamente en transmisión remota para nuestros estudiantes. Justo el día de hoy estoy aquí en mi oficina, estoy transmitiéndoles desde la universidad. Me vine aquí para poder trabajar, poder preparar esta conferencia y poder transmitir esta conferencia con todos ustedes. Y la universidad luce muy triste a comparación de cómo solía lucir. Está sola, completamente silenciosa, vacía. Es un campus precioso, pero no están los alumnos, que es lo más importante, no están los profesores, que es la razón de ser de esta universidad. Y esta situación, al principio nos dijeron que iban a ser 15 días, ya van más de 9 meses. El coronavirus nos ha dado oportunidad de reflexionar en muchas cosas. Por un lado, nos damos cuenta que la ciencia y la tecnología no es lo suficiente para que nosotros podamos superar la adversidad en el mundo. Nadie hubiera imaginado que un país como Estados Unidos, que es desde donde estoy transmitiendo, estaría en una situación como la que está en este momento, el país con más casos registrados a nivel mundial. 9 meses de lockdown, de clausura, de pandemia, de encierro, de cuarentena, como le quieran llamar. Y este país que tanto reposa, que tanto se respalda en la ciencia y en la tecnología, se ha visto rebasado por esta situación. Eso nos hace pensar que tal vez no todas las respuestas las tiene la ciencia y que necesitamos abrirnos a ver otros horizontes para obtener respuestas. Pero esta situación también nos ha hecho ver algo muy importante. El sufrimiento tiene muchas caras. Hay quienes han perdido la vida por el coronavirus, hay quienes han perdido su empleo, hay quienes se han deprimido más, hay quienes se han suicidado, hay quienes no les ha pasado nada de eso, pero todos hemos experimentado el aislamiento, la incertidumbre, la ansiedad. Y es que, como lo decía, el sufrimiento tiene muchas caras. Y es muy importante que nosotros podamos ver que esta es una oportunidad para darnos cuenta que tarde o temprano todos vamos a experimentar sufrimiento. Y por lo tanto necesitamos preguntarnos, ¿cómo voy a responder a ese sufrimiento? ¿Qué voy a hacer cuando el sufrimiento llegue a mi puerta? Esto también nos ha permitido darnos cuenta de otro elemento muy importante, y eso es que el miedo a morir nos está llevando a no vivir. Tenemos 9 meses encerrados, 9 meses utilizando cubrebocas, lavándonos las manos, evitando a nuestros seres queridos, el distanciamiento social, y 9 meses también preocupados y atemorizados de poder enfermarnos, de poder morir por esta enfermedad, y muchas personas han dejado de vivir. Hoy vamos a estar hablando de estos y muchos otros temas. Y creo que uno de los objetivos de esta conferencia es que aprendamos a distinguir entre vivir con miedo y vivir con precaución.
Espero que en esta conferencia ustedes puedan aprender elementos objetivos de qué está pasando a nivel mundial con la pandemia, que puedan identificar cómo nos está impactando en nuestra salud mental y sobre todo que puedan llevarse algunas ideas de cómo hacer de esta experiencia, de esta adversidad, de esta pandemia, una fuente de oportunidad, una oportunidad de crecimiento, una oportunidad de desarrollo personal e incluso una oportunidad de una transformación personal, una transformación interior que te permita salir más fortalecido de esta experiencia. Muy bien, pero antes de empezar con la presentación que tengo para ustedes, quiero presentarme rápidamente para aquellos que no me conocen. Mi nombre es Mario Guzmán Sescos, soy doctor en psicología, también tengo un par de maestrías en psicoterapia, tengo la carrera en psicología y actualmente trabajo como profesor e investigador de tiempo completo en Trinity Christian College, una universidad que está en los alrededores de Chicago, en un pueblito que se llama Palos Heights. Y bueno, es una universidad muy bonita y aquí trabajo, además de ser psicólogo clínico, de atender a mis pacientes y de trabajar para SIDS Family Services, promocionando conferencias, talleres, seminarios y más. También soy el autor del libro La transformación del adolescente y del seminario en línea bajo demanda que lleva el mismo nombre, La transformación del adolescente. Soy autor de distintos capítulos de libros y también de distintos artículos de publicación científica, así como autor de escritos en distintas páginas web y en distintos blogs también. Para los que no me conocen, decirles que es un gusto que estén aquí. Los invito a que le den like a la página de SIDS Family Services en Facebook. También pueden buscarme a mí en Facebook a través de Mario Guzmán S. También estoy en Twitter, en Instagram. Y bueno, será un gusto que nos podamos conocer un poco más. ¿Ok? Muy bien. Vamos pues a compartirles mi pantalla para que puedan ustedes ver la presentación que tenemos diseñada para ustedes del coronavirus. Y aprovecho para comentarles, les estaba diciendo hace un momento que esta conferencia es una conferencia que justo al inicio de la pandemia me buscaron algunas empresas y me dijeron, oye, ¿pudieras darnos una conferencia para nuestros empleados sobre cómo manejar la pandemia del coronavirus, los efectos de la pandemia? Les dije, sí, claro, con mucho gusto. Se las di a un par de empresas, después a un par de distritos escolares aquí en Estados Unidos, y la semana pasada la volvimos a dar y la gente quedó muy satisfecha con esta conferencia. Y por tal razón, cuando terminamos, hablé con la gente de SIDS Family Services y les dije, oigan, creo que este es un momento para ser generosos, un momento para compartir esto al mayor número de personas posibles. Sobre todo porque los pronósticos nos dicen que ahora que estamos en el invierno y que el frío se va a agudizar, vamos a experimentar la segunda ola del virus, lo cual va a traer más enfermos y lo cual pronostican que va a ser más letal. Entonces, teniendo ese panorama enfrente, les dije, tenemos que hacerlo público y por eso decidimos hacer esta primer conferencia totalmente gratis, patrocinada por SIDS Family Services, y también decirles que es nuestro primer Facebook Live, así que estamos muy contentos de hacer eso. Y tenemos pensado, estamos grabando esta conferencia, así que al final de la conferencia, cuando la terminemos, la vamos a editar un poco y la vamos a subir a nuestro canal de YouTube para que ustedes la puedan compartir con sus amistades, compañeros de trabajo, seres queridos, y que todos sepamos qué podemos hacer para evitar estos efectos que ha traído la pandemia en nuestra vida. Muy bien. Quiero invitarlos a los que todavía no nos siguen por redes sociales, que lo hagan. Ya les había dicho, estamos en Facebook, Twitter, Instagram, en todas partes, a través de la cuenta de SIDS Family Services o de Mario Guzmán S. También pueden visitar nuestras páginas de internet, www.sidsfamilyservices.com y www.drmarioguzman.com, dr de drmarioguzman.com, ¿ok? Bueno, muy bien. Y finalmente, les prometo que este es el último comercial que me voy a aventar antes de que empecemos con el contenido. Y es que quiero invitarlos a que compren mi libro. Ya les hablé de que tengo este libro y como pueden ver, todos los lectores han quedado muy satisfechos. Tenemos 5 estrellas en Amazon.
Además, quiero comentarles que cuenta con un excelente prólogo de mi amigo, el doctor Enrique López Morales, psicólogo y filósofo. Y bueno, estoy seguro que les va a gustar, como les ha gustado a los demás lectores. Y también invitarlos que vayan a Udemy. Udemy es una plataforma de conferencias y ahí tenemos este seminario en línea que se llama La Transformación del Adolescente. Son 7 sesiones. Tienes acceso de por vida 24 horas. Funciona como Netflix. Tú lo puedes ver cuando quieras, desde el dispositivo que quieras, tu teléfono, tu televisión, tu computadora. Y tenemos una sección de preguntas y respuestas también. Y estoy muy contento también de anunciarles pues que todos han estado muy satisfechos. Pueden ver ahí 4.9 estrellas. Por ahí hubo alguien que no nos dio la estrella número 5, pero bueno, 4.9. Todos están muy contentos, todos han estado disfrutándolo. Y como les dije al principio de esta conferencia, aquellos que están aquí en el Zoom van a participar en la rifa de 3 entradas completamente gratis para la transformación del adolescente. De por vida lo pueden utilizar. Y para todos los que están en Zoom, les vamos a hacer llegar un descuento de 50%. ¿Ok? Bueno, ahora sí. Tengo una pregunta inicial para ustedes en esta conferencia y los invito a que la leamos y se la queden y que a lo largo de la conferencia vayan viendo si vienen respuestas a esta pregunta. Espero que al final tengan una respuesta clara de esta pregunta que honestamente me parece una de las preguntas más esenciales que nos podemos hacer en este momento, en esta pandemia, y que no es solo la pandemia, ¿verdad? Tenemos crisis política, crisis económica, muchas cosas sucediendo. La pregunta es, ¿qué está y qué no está bajo tu control en esta pandemia? ¿Ok? Quédate con esa pregunta. ¿Qué está y qué no está bajo tu control en esta pandemia? Y vamos viendo si a lo largo de esta conferencia encontramos una respuesta satisfactoria a ella. Estos son los temas que vamos a ver. Vamos a hablar sobre a qué nos estamos enfrentando, cuál es la realidad del coronavirus, cómo reaccionamos y cómo nos afecta el coronavirus a nivel psicológico. Vamos a hablar de los sesgos cognitivos, tanto positivos como negativos, alrededor del coronavirus. Vamos a hablar sobre el efecto psicológico del coronavirus en el matrimonio y estrategias que pueden implementar, el efecto en los hijos y estrategias a implementar, el efecto en nuestra vida social y estrategias a implementar, el efecto en el trabajo y estrategias a implementar y finalmente más estrategias para el autocuidado, ¿ok? Como se dan cuenta, es una conferencia que está muy orientada a hacer práctica, que ustedes se queden con estrategias que pueden implementar. Así que tomen notas, siéntanse con la libertad de hacerlo. También van a ver que hay muchos links de donde yo tomé la información para elaborar esta conferencia. Y por ahí les vamos a compartir, quien quiera, les podemos compartir un documento con todos esos links si ustedes quieren ir y leer más acerca del coronavirus. Oigan, quiero pedirles que me disculpen un segundo, pero fíjense que con las luces que tengo aquí está un poco caliente y la universidad tiene un sistema de calefacción que yo no controlo, así que voy a abrir un poquito la ventana porque si no voy a empezar a sudar como pollo aquí. Denme un segundo, no me tardo nada. Ok, ahora sí. Estoy aquí en Chicago y como saben, el invierno en Chicago suele ser muy fuerte. Este año no lo ha sido. Tal vez las personas que hablan del calentamiento global tengan un buen elemento ahí, pero aún así está fresco y bueno, la calefacción está encendida y está fuera de mi control, hablando de qué puedes controlar y qué no puedes controlar. Bueno, vamos al tema. ¿A qué nos estamos enfrentando? ¿Cuál es la realidad del coronavirus? ¿Es real el coronavirus? ¿O es una conspiración de grupos de poder como el Nuevo Orden Mundial, la ONU, China o ahora de lo que hablan del Great Reset, ¿verdad? Ustedes saben que hay gente que sigue negando la existencia de la enfermedad. Hay otros que no la niegan, pero dicen fue inventada, ¿no? Los chinos lo hicieron intencionalmente para ocupar poder geopolítico. Otros hablan de esto que han llamado el Great Reset, que aparentemente es una idea de unos profesores de economía que presentaron en Davos hace unos años diciendo pues que es importante que se haga un reset de la sociedad en donde cambiemos la estrategia económica y política, ¿no? Un poco
Aparentemente dicen que es una propuesta de hacer como un gran estado socialista donde haya una sola cabeza que esté dirigiendo a todos. Para los que hemos leído a George Orwell, sabemos que eso suena bastante terrorífico. Pero la pregunta ¿es esto cierto? ¿Realmente el coronavirus es resultado de estas posibles conspiraciones? ¿Realmente hay poderes que están haciendo que esto suceda? Bueno, puede ser o puede que no sea. Tal vez es cierta la historia de que alguien se comió un murciélago que estaba mal cocido en China y que se contagió y que después fue transmitiendo el virus. Puede ser cierta esa teoría también. O puede ser cierta las teorías de estas conspiraciones. Algunas personas confunden o piensan que las teorías de conspiración son sinónimo de ideas delirantes. No necesariamente. Quienes hayan estudiado la historia saben pues, que siempre han existido conspiraciones para las independencias de los países, para las revoluciones, para quitar a unos del poder y poner a otros del poder. Pero el problema, cuando nosotros automáticamente adjudicamos explicación a las situaciones que estamos viviendo a una teoría conspiratoria, el problema es que puede ser que estemos muy confundidos, muy equivocados, que no tengamos evidencia para eso y que no tomemos las medidas pertinentes. Entonces, creo que lo importante aquí no es si esto es resultado de una teoría conspiratoria o no, si es resultado de que alguien se comió un murciélago medio cocido o no. Lo importante es que esto está aquí, que existe y que necesitamos preguntarnos qué vamos a hacer. ¿Es posible que nos contagiemos? Esta es una pregunta muy importante porque muchas personas están viviendo totalmente atemorizados ante el contagio. Nos hemos convertido en una sociedad de obsesivos compulsivos. El trastorno obsesivo compulsivo es un trastorno muy delicado, un trastorno crónico e incapacitante para los pacientes, en donde tienen ideas que les generan mucho estrés y después tienen compulsiones que les ayudan a estar tranquilos. Y una de las formas más comunes del trastorno obsesivo compulsivo es el de infección o suciedad, donde las personas tienen miedo de infectarse de una enfermedad y luego entonces hacen conductas, compulsiones para evitarlo, como lavarse las manos, como no tocar a otras personas, como utilizar cubrebocas todo el tiempo. Esta ha sido una gran experiencia, un experimento social para saber cómo se sienten los obsesivos compulsivos. No sé ustedes, pero yo experimento una cierta ansiedad cuando estoy en la calle, cuando estoy en contacto con alguien, cuando veo que alguien no está utilizando la máscara y pienso, ¿por qué no tiene la máscara? O me lavo las manos con mucha frecuencia, que es parte de las indicaciones que tenemos que seguir, ¿verdad? Bueno, ¿es posible que nos contagiemos? Por supuesto que es posible. Negar la posibilidad del contagio sería una irresponsabilidad. Aquel que diga, tú no te preocupes, nada te va a pasar, tú sigue viviendo como si nada, está siendo irresponsable. Sin embargo, hay algo que es importante tener en cuenta, y eso es la diferencia entre posibilidad y probabilidad. ¿Es posible contagiarte? Claro. ¿Es posible que te ganes la lotería? Por supuesto, y más si compras el boleto, ¿verdad? ¿Es posible que te sucedan cosas extraordinarias, que existan los fantasmas, los ovnis? Claro, todo es posible, pero ¿es probable? Cuando cambiamos nuestra pregunta de la posibilidad a la probabilidad, entonces nos damos cuenta de que todas esas cosas son muy poco probables, ¿verdad? Es muy poco probable que te vayas a sacar la lotería. Es muy poco probable que vayas a ver un ovni en tu vida o un extraterrestre o vayas a tener un contacto con un fantasma. También es poco probable que te vayas a contagiar. Ustedes van a decir, entonces, ¿por qué estamos haciendo tanto problema? O sea, si es poco probable que nos vamos a contagiar, ¿por qué estamos haciendo tanto problema? Bueno, vamos a hablar de eso en un momento, ¿ok? ¿Qué tan letal es la enfermedad? Es decir, ¿cuál es la tasa de recuperación de pacientes con coronavirus? ¿Y qué hay de los síntomas? ¿Qué tan graves son esos síntomas? Entonces estamos diciendo, es posible que te contagies, es poco probable que te contagies, qué tan letal es la enfermedad y qué tan graves son los síntomas. Son tres cosas que tenemos que preguntarnos. Y esto nos va a ayudar a comprenderlo un poco. Fíjense, en esta página llevan un monitoreo de cuántos casos de coronavirus han estado activados,
¿Cuántas muertes han sucedido? ¿Cuántos se han recuperado? Hay, desde que empezó la pandemia, 60.671.938 casos. Ustedes van a decir, Dios mío, eso es muchísimo. Bueno, depende de la perspectiva en donde lo veas. Si lo vemos desde una perspectiva de proporción, diríamos, pues no, no es tanto. Habemos más de 7,000 millones de seres humanos en el mundo. ¿Se fijan por qué les estaba diciendo la diferencia entre posibilidad y probabilidad? ¿Es posible que nos contagiemos? Por supuesto. ¿Es probable que nos contagiemos? No es tan probable. No es como salgo a la calle y me enfermo. ¿Eso quiere decir que me tengo que dejar de preocupar? No nos adelantemos. Vamos a hablar de eso en un momento, ¿ok? ¿Qué hay de las muertes? Bueno, de 60.671.938 casos registrados de coronavirus, solamente 1.425.361 han muerto. Ustedes van a decir, ¿cómo que solamente? Eso es muchísimo. Claro que es muchísimo. Pero si alguien me hace favor de googlear el número de muertos en accidentes automovilísticos a nivel mundial, se van a sorprender. También es bastante elevado. Y cada una de estas muertes es importante. Sabemos que cada vida es valiosa. Si les gusta la música, les recomiendo mucho a Jorge Drexler, un cantautor uruguayo, y tiene una canción que se llama Una vida lo que un sol. Dice, una vida vale lo que un sol. Todas las vidas son valiosas, ¿verdad? Pero nuevamente, hablando en términos de proporción, la proporción de muertos en el coronavirus es muy baja. Vamos a seguir viendo. ¿Cuántos se han recuperado de esos 60 millones y más? 41.925.113 casos. Esto se está actualizando constantemente, ¿ok? Aquí nos está diciendo la última actualización fue el 25 de noviembre a las 11:28 en esta hora del tiempo, ¿verdad? Muy bien. ¿Cómo vamos con los casos activos? Bien, los casos activos, los que ahorita sabemos que tienen el virus, 17.321.000. ¿Cuántos de ellos tienen síntomas graves o serios que requieren de un tratamiento especializado, hospitalización, que la están pasando mal y que su vida puede estar en peligro? Solamente el 0.6%, 103.635 casos, ¿ok? Y aquellos que son moderados, 17.217.000, ¿ok? Fíjense qué importante. Y vamos viendo en términos generales de todos los casos que ya han sido cerrados, que han sido dados de alta, que ya no tienen el coronavirus, 43.350.000, ¿cuántos de ellos fueron dados de alta? El 97%, es decir, 41.925.000. ¿Y cuántos de ellos murieron? Como ya lo dijimos, 1.425.000, el 3%. Es decir, estamos hablando de un virus que tiene una mortalidad de alrededor del 3% a nivel mundial, señores. Claro que esta cifra varía, depende de un lugar a otro, ¿verdad? Por ejemplo, el día de ayer salió una publicación de Bloomberg diciendo Estados Unidos es el país con mayor casos, mayor número de casos a nivel mundial, pero no es donde más se mueren. Proporcionalmente hablando, el país donde más se mueren de coronavirus es en México. Ahí la cifra no es del 3%, si mal no recuerdo es de alrededor del 10%. ¿De qué depende? ¿Es el virus? ¿Es las personas? ¿Es que el virus discrimina en base a raza? ¿A cuestiones demográficas? No. Tiene que ver con dos elementos muy importantes. Por un lado, la atención médica hospitalaria con la que cuenta cada país. Y por otro lado, la pobreza. Fíjense ustedes, la pobreza es un indicador, es una variable que afecta prácticamente a todas las enfermedades de salud física y de salud mental. La pobreza se considera como uno de los factores de riesgo para enfermedades físicas y de enfermedad mental. ¿Y por qué es eso? Bueno, porque las personas en situación de pobreza no solamente no tienen acceso a servicios médicos, sino que además no tienen conocimiento de cómo prevenir, cómo tratar sus situaciones para evitar que se agraven. Bien, entonces volvamos a la presentación. Ya que vimos esto, ya que tenemos esta información,
Entonces surge la siguiente pregunta, ¿no? Y aquella pregunta es, ¿esto quiere decir que debería de despreocuparme y no hacer caso a las recomendaciones de los gobiernos? Es que suena fácil llegar a esa conclusión, ¿no? Cuando pensamos en todas las teorías conspiratorias de las que hablamos, cuando vemos los datos y decimos, caray, por el 3% de muertos, estamos deteniendo la economía, estamos deteniendo el mundo. Entonces, pues tal vez mejor vale la pena que me despreocupe. Hay una Jacqueline por ahí que está utilizando el whiteboard. Por favor, no utilicen el whiteboard porque si no se va a ver para todos lo que pinten, ¿ok? Bueno, entonces surge fácil llegar a esta respuesta, a esta posición, pero no es tan fácil en realidad. Estos datos no quieren decir que debemos de despreocuparnos. Por el contrario, quieren decir que necesitan seguir las recomendaciones. Pues hasta 14% de los pacientes necesitarán hospitalización y hasta un 6% de los pacientes, dependiendo en qué lugares, promediado, podrían morir del coronavirus. Y teniendo en cuenta la facilidad de su transmisión, si no seguimos las recomendaciones, el escenario se puede poner muy delicado, como actualmente sucede en Estados Unidos, en México o en Brasil. Las personas que saben de patología, de infecciones y de cómo se transmiten los virus, suelen decir que hay una máxima, ¿no? Y esa máxima es, si un virus es muy letal, es difícil de transmitirse. Si un virus se transmite fácilmente, es poco letal. Por ejemplo, piensen en el ébola. ¿Recuerdan del ébola? Incluso había una película, ¿no? Que muchos cuando fuimos al cine salimos y dijimos, ay, jole, ese tosió, a ver si no me dio ébola y mañana me muero. Porque esa era la característica del ébola. Una vez que estabas contagiado, tenías 24 horas de vida, ¿no? En 24 horas te morías. Muy rápido, era muy letal. Pero si se fijan, el ébola prácticamente se concentró en algunas regiones de África, no se expandió alrededor del mundo. ¿Por qué? Bueno, porque la lógica nos dice, si es tan letal, no tiene la posibilidad de transmitirse como virus que no son letales. Si tú tienes una enfermedad como el ébola que te va a matar en 24 horas, difícilmente estarías agarrando un avión para irte a Cancún a tomar vacaciones en el invierno. Difícilmente le dirías a la gente que sí vas a ir a la boda que te invitaron, como muchos lo están haciendo ahorita, porque te sientes tan mal que terminas en tu cama, recluido, sin querer hacer nada, porque te estás muriendo. En cambio, los virus que se transmiten, que no son letales, suele transmitirse rápidamente. ¿Por qué? Porque la lógica nos dice lo mismo. Como no es tan letal, como no me siento morir en este momento, entonces me voy a Cancún, entonces me voy a la boda, entonces invito a mis amigos a la casa a echarnos unas cervezas, no pasa nada. Y lo que sucede es que se transmite el virus rápidamente. Y hay otras cosas que necesitamos tener en consideración, todos lo hemos escuchado. Hay personas que están en situación de riesgo, aquellos que son personas en la tercera edad, 65 y más, personas que tienen enfermedades comórbidas como diabetes, problemas del corazón o sistemas inmunológicos comprometidos. Son personas que están en una situación de riesgo mayor. ¿Vieron esos números de mortandad que vimos? Hemos estado hablando de entre el 1%, el 3%, hasta el 6%, algunos dicen, como esta página que tengo aquí. Bueno, esas personas en su mayoría son personas que tenían estas situaciones de riesgo. Entonces, como yo soy joven, como yo no tengo ninguna de las situaciones de riesgo, pues entonces yo debería de hacer mi vida normal. Bueno, pues es que esa es una actitud sumamente egoísta, porque lo que está sucediendo es que los hospitales se están llenando justamente por esa velocidad con la que se transmite el virus y por ese sector de la población que están en riesgo. Ese sector de población que va a requerir la atención, como se transmite tan rápido, termina saturando los hospitales. Por eso no podemos relajarnos tan fácilmente. Por eso no debemos de despreocuparnos como nos están diciendo. Entonces, ¿qué queda? ¿Seguir sin una vida? No, en realidad esa tampoco es una opción. En psicología, a través de la investigación, hemos identificado que en realidad el aislamiento es verdaderamente dañino.
El aislamiento se asocia a enfermedades médicas e incluso a una menor expectativa de vida. Por ejemplo, si tú eres una persona que vives en un aislamiento constante, tienes más probabilidad de desarrollar cáncer, tienes más probabilidad de morir antes que la mayoría de las personas. El aislamiento literalmente nos mata. Y es que nosotros hemos evolucionado para ser animales sociales, para ser animales que convivamos en grupos con otros seres humanos y a través de la interacción podamos florecer. El aislamiento va en contra de todo eso. Pero no solamente nos afecta físicamente, también nos afecta psicológicamente. Eso es lo que estamos viendo ahora con el coronavirus. Aquí les tengo 2 links muy interesantes de investigaciones que se están haciendo en el momento alrededor del mundo, en muchos países, en donde se está tomando información constantemente de cómo está reaccionando la gente psicológicamente a la pandemia. Los resultados no nos sorprenden, pero nos ayudan a confirmar lo que ya sabíamos. El aislamiento es dañino no solo para tu salud física, también para tu salud mental. La gente está experimentando más estrés, la gente está experimentando más ansiedad, mayor depresión, cambios en los hábitos de sueño. Esto es muy importante porque si alguien duerme menos de 8 horas diarias, incrementan un montón de riesgos tanto a la salud física como a la salud mental. Cambios en su alimentación, incremento en las sustancias como alcohol y drogas, fatiga física y psicológica, desconfianza, frustración y aburrimiento y procrastinación. Para quienes no están familiarizados con esa palabra, es la tendencia a posponer todo lo que tenemos que hacer porque no nos sentimos motivados a hacerlo. Y lo que sucede es que como lo hemos pospuesto tanto, después comprometemos los resultados. Me confieso que yo he estado experimentando eso durante la pandemia. Tengo un montón de alumnos aquí en la universidad. Este semestre tuve muchos alumnos, muchos grupos, afortunadamente. Pero eso también ha conllevado una carga laboral muy amplia, además mis pacientes, además las conferencias que doy. Y estando tanto tiempo en la casa, encerrado, sin ver a mis alumnos en persona, sino a través de la computadora, sin ver a mis amigos, sin ver a mis seres queridos, a mis familiares, eso también me ha llevado a sentir esa fatiga física y psicológica y a procrastinar. Y tenemos las redes sociales, que sin duda son una extraordinaria herramienta en muchas formas, pero también son un peligro, porque representan una distracción inmediata y una gratificación inmediata. Y cuando estás en una situación de procrastinación, se convierten en el enemigo, refuerza la procrastinación. Por eso tenemos que ser cautos. Este encierro no nos está ayudando. La gente dice, es la nueva normalidad. Bueno, quiero decirles, esto no tiene nada de normal. Lo que hemos estado viviendo en estos 9 meses no es normal. No es normal que vayamos por la calle con estas máscaras. No es normal que estemos atemorizados de que nos vamos a enfermar, nos vamos a morir y dejemos de vivir. No es normal que dejemos de ver a nuestros seres queridos, a nuestros amigos, a nuestros familiares. No es normal que nuestros hijos no estén atendiendo la escuela y conviviendo con compañeros. No es normal, pero es necesario. Es necesario para evitar que esta situación se salga aún más de control. Sin embargo, necesitamos dejar de decir que esta es la nueva normalidad, porque no nos podemos acostumbrar. Necesitamos volver a los besos y a los abrazos. Necesitamos volver a compartir con las amistades. Necesitamos volver a estar en las escuelas con los profesores y los alumnos. Necesitamos volver a hacer eso y necesitamos también ser cautos, porque es verdad. Si bien ya les dije que hay que ser cautos con las teorías conspiratorias, también es verdad que los gobiernos han tenido excesos en esto. Y no se comprende, por ejemplo, por qué cierran las iglesias, pero al mismo tiempo mantienen abiertos los bares. O por qué cierran nuevamente las iglesias, las escuelas, pero dejan abiertos los abortorios o dejan abiertas las tiendas de licores, como que tienen algunas prioridades, ¿no? Muy peculiares. Entonces, sí, es verdad, tenemos que ser cautos, porque las autoridades también han tenido excesos y puede haber un riesgo aquí de perder libertades, sin duda, pero al mismo tiempo necesitamos recordar que es necesario ser cautelosos. ¿Se acuerdan que les dije al principio la diferencia entre vivir con miedo y con precaución? Vivir con miedo a nadie le va a funcionar, a todos nos va a hacer daño, físico y mentalmente y socialmente.
pero vivir con precaución es algo que todos necesitamos hacer. Bien, quiero hablarles de algo que necesitamos tener en cuenta, porque ustedes van a decir, bueno, Mario, ¿y por qué hay tanta polaridad en esta situación? ¿Por qué hay tanta gente diciendo, nos traen como perros con bozal, deberíamos de rebelarnos, ¿no? Yo los veo que son muy, muy bravos en las redes sociales, no los veo tan bravos en el mundo real, ¿verdad? Y cómo hay otros que viven apanicados, atemorizados. Bueno, esto tiene una respuesta. En psicología les llamamos sesgos cognitivos. Y existen dos tipos de sesgos. Por un lado, los positivos y por otro, los cognitivos. Por positivos y negativos no quieren decir que sean buenos o malos. Quieren decir que unos tienen un carácter positivo, es decir, que activan, y los otros negativo, que desactivan, o que de alguna manera están asociados con posibles consecuencias positivas o posibles consecuencias negativas según nosotros. Vamos a ver, ¿cuáles son esos sesgos cognitivos positivos? Bueno, el primero de ellos le llamamos señales culturales poco claras. Les va a sonar familiar a aquellos que son de México o que viven en México. Miren, lo del coronavirus, eso de que no se puede uno abrazar, hay que abrazarse, no pasa nada. Por eso vamos a salir fortalecidos. O sea que nos vino como anillo al dedo para afianzar el propósito de la transformación de México. Ahí lo tienen, el señor López Obrador dijo eso al principio de la pandemia. Ahí está su secretario de salud, un meme, ¿verdad? ¿Quién quiere un abrazo? Y el secretario de salud le dice, ya basta, Andrés. Bueno, también ha dado mucho que desear el secretario de salud. Pero estas señales culturales poco claras confunden a la gente, provocan el sesgo. Si el presidente lo dijo, esto no tiene nada que ver. ¿Recuerdan lo que les dije? México es el país número 1 en casos de muertos proporcionalmente hablando. El segundo sesgo cognitivo es el falso sentido de control. Cuanto más control cree la gente que tiene, en general menos preocupada se encuentra. Con que me lave las manos nada me pasará. Con que me ponga el cubrebocas nada me va a pasar. ¿Sabían ustedes? Hay algo muy interesante. Hablando de las fobias, cuando tratamos pacientes con fobias, un temor excesivo, irracional a ciertos objetos o situaciones, es común que la gente experimente una fobia que es la fobia a volar en aviones, ¿verdad? Y incluso gente que puede perder experiencias u oportunidades muy valiosas. Recuerdo que mi papá trabajaba en una agencia automovilística y ahí hubo una rifa, un evento, y una persona se sacó un avión, un vuelo, todo pagado a Europa, y no fue porque tenía miedo a los aviones, ¿no? Es la fobia a volar. Sin embargo, si ustedes ven el número de accidentes y el número de muertos que sucede año con año en pasajeros de aviones, accidentes donde aviones han estado implicados y donde han habido muertos, se darán cuenta que es la forma más segura de transporte que existe. Más seguro que andar en bicicleta, que andar en motocicleta, que andar en automóvil, que andar en tren, que lo que sea. ¿Y por qué entonces la gente le tiene tanto miedo a volar? Bueno, porque no tienen control de la situación. El automóvil, junto con la motocicleta, es en realidad la forma más peligrosa de viajar, pero es muy raro que la gente le tenga fobia al automóvil. ¿Y por qué es eso? Porque sienten que controlan. Porque como ellos aceleran, frenan y utilizan el volante, ellos se sienten que están en control y que nada les va a pasar. Bueno, este es un buen ejemplo de cómo funciona este falso sentido de control que solemos desarrollar. Y si es verdad que cuando nosotros vamos manejando podemos estar atentos a muchas cosas, también es verdad que es posible y probable que tengamos un accidente automovilístico. Por eso es que utilizamos la precaución. Por eso todos nos ponemos el cinturón de seguridad. Por eso debemos de respetar los límites de velocidad. Por eso debemos de manejar sin ir texteando, señoras, señores también, ¿verdad? Porque tenemos que ser precavidos y eso nos ayuda a disminuir la probabilidad del accidente. Bueno, aquí lo que está sucediendo es que mucha gente se siente con control porque trae el antibacterial, porque trae el cubrebocas, porque nada me va a pasar. Cuidado. Sesgo de confirmación.
No pasa nada, lo leí en internet, alguien lo publicó en Facebook, lo vi en YouTube. Mira, yo vi esta teoría de la conspiración que están diciendo y por lo tanto es falso. Bueno, algo que es muy importante de tener en cuenta es que tenemos una tendencia de buscar información que confirma lo que nosotros ya creemos. Tenemos una tendencia de buscar fuentes que refuerzan nuestras propias ideas y nuestros propios pensamientos, de tal manera que no experimentemos algo que en psicología llamamos disonancia cognitiva. Y en mexicano decimos, me movieron el tapete, ¿verdad? No tengo ni idea de qué está pasando. Y por eso buscamos esas fuentes. No solamente eso, quiero hacerles una recomendación, vayan a Netflix. No soy fan de Netflix, pero les recomiendo que en esta ocasión lo vean. Y hay un documental que se llama El Dilema Social, en donde los creadores de las redes sociales, de Twitter, Facebook, Instagram, etcétera, confiesan y dicen, se nos salió de las manos. Abrimos una caja de Pandora, no sabíamos lo que estábamos haciendo, esto se nos está saliendo de control, porque las redes sociales se han convertido en lo que en inglés llaman echo chambers, ¿verdad? Como cámaras de eco, de resonancia, en donde tú estás constantemente siendo bombardeado por ideas semejantes a las tuyas, por personas que piensan como tú. Y por lo tal, no estás desafiando tu forma de pensar. Y eso es muy peligroso porque entonces no creces. Terapia de exposición. La mejor forma de curar las fobias, incluyendo el trastorno obsesivo compulsivo del que les hablé hace un momento, es exponiendo a la gente a lo que le teme. Claro, hay técnicas para hacerlo, no se trata de aguántese como los machos, mijo, ¿verdad? No, hay técnicas que los psicólogos aplicamos para que superen los temores. Pero lo mismo nos está sucediendo con el coronavirus. Ya llevamos 9 meses y nada me ha pasado. Es más, yo ya salí a un montón de lugares y ni me enfermé, ni cubrebocas llevaba. De seguro nada me va a pasar. La gente empieza a desarrollar ese sentido de seguridad. Se sienten habituados ante la situación y eso es otro sesgo que les lleva a bajar la guardia. Pero luego están los sesgos cognitivos negativos, ¿ok? Y estos son el otro lado de la moneda, el otro extremo de la polaridad. Por un lado tenemos el pensamiento catastrófico. Esto es terrible, nunca se va a terminar, nos moriremos todos. Hace 9 meses la gente estaba diciendo, esta es una señal apocalíptica, se va a acabar el mundo. Hoy muy pocas personas dicen eso. Pero eso es la catastrofización. Muchos siguen viviendo con la catastrofización. Muchos siguen pensando que esto es terrible, que nunca se va a terminar, que todos nos vamos a morir, que va a ser algo. Estamos sacando, reflejando el temor que estamos experimentando. Adivinación del futuro. La situación se pondrá peor por todos lados. Lo que va a pasar es que, ¿no? Y la gente empieza a hacer sus predicciones. Y fíjense cómo estos sesgos terminan contagiando temor a las personas que están alrededor, temor a los que están en las redes sociales. Saludos a los que nos están viendo por el Facebook Live. Pero es una invitación también a que seamos responsables, porque cuando las utilizamos, las redes sociales, de esa manera, estamos creando pánico en la gente. Sobregeneralización. En todas partes está el virus. En ningún lugar estoy seguro. Y finalmente el salto a las conclusiones. Si me duele la cabeza, quiere decir que ya me enfermé. Esa persona estornudó, seguro que tiene coronavirus. Estoy aquí en la universidad el día de hoy, llego a abrir mi oficina en la mañana y trato de abrirla y no abre. Tiene una chapa digital. Veo a la persona de seguridad y le digo, oye, no abre, no sé qué está pasando. Y dice, ahorita le abro, profesor. Ya me abre. Y me dice, le recomiendo que vaya a la biblioteca a que vean qué está pasando con su llave digital, electrónica. Le dije, sí, muy bien, muchas gracias. Les dije, el campus está vacío, solamente hay seguridad y pensé que la biblioteca iba a estar cerrada y no, habían 2 personas nada más, cerrada al público, pero una de esas personas encargada de todo el tema de la tecnología. Entonces voy y le digo, oye, necesito que me cambies la llave, no está funcionando, ¿no? Entonces dice, sí, no hay problema, profesor, pase por aquí. Y a la hora que voy caminando la oigo, traía mocos, se estaba sorbiendo los mocos. Nadie le enseñó que eso es de mala educación a esta muchacha.
Pero el primer pensamiento que vino a mi mente es, de seguro tiene coronavirus. Ese es el salto a las conclusiones. Y ese es un sesgo cognitivo negativo también. Y estos sesgos, si bien los sesgos cognitivos positivos tienen la función de hacernos sentir seguros que nada pasa, estos sesgos tienen el propósito de hacernos sentir en peligro, en riesgo inminente, constante y latente. Y por eso tenemos que ser cautos. Ni sesgos positivos ni sesgos negativos. Necesitamos tener una mente muy objetiva. Y por eso los hemos invitado a esta conferencia para que ustedes puedan tener elementos objetivos de qué hacer y cómo enfrentar esta situación. Bien, vamos a pasar ahora sí a los efectos del coronavirus, pero vamos a empezar con el tema del matrimonio. Me da mucho gusto que los que están aquí están experimentando resultados positivos de esta pandemia en su matrimonio, que no les ha afectado tanto. Hay algunos que sí, así que esta va a ser una recomendación muy importante. E incluso para los que ya lo están haciendo bien, estas recomendaciones les van a servir porque todos necesitamos trabajar en nuestro matrimonio de manera permanente. El matrimonio es como un jardín. Mientras lo cuides, mientras lo riegues, mientras le quites la mala hierba, mientras lo podes, mientras lo atiendes, luce extraordinario. Es una experiencia positiva y agradable. Se siente bien estar ahí. Pero cuando lo descuidas, cuando no lo atiendes, se convierte en un baldío lleno de, como decía Vicente Fox, víboras prietas, alimañas, chachalacas, no sé qué tantas cosas decía, ¿se acuerdan? Bueno, hace mucho tiempo. Las parejas están experimentando múltiples estresores por este coronavirus. Por un lado, el temor al contagio, por otros, la pérdida del empleo. Por cierto, mi solidaridad a las personas que han perdido su empleo. Dijeron 17% más o menos de los que están conectados ahorita han perdido su empleo. Lo lamento mucho, espero que las cosas funcionen. Trabajo en el hogar, para muchos ha sido una bendición, pero también ha sido una fuente de estrés. Niños en el hogar, escuela en línea, muchos papás se han convertido en papás, trabajadores, profesores al mismo tiempo. El aislamiento social y los problemas políticos, todo esto está afectando a las parejas. Estos estresores pueden dañar la relación de pareja, en especial porque la pareja se convierte en el único adulto con quien se tiene un contacto directo, lo que lleva a que expectativas y frustraciones se depositen en la otra persona, haciendo más fácil la generación de conflictos. Es decir, la esposa o el esposo terminan convirtiéndose como en ese costal de boxeo, ¿verdad? O como en ese target, el tiro al blanco, en donde vamos y depositamos nuestras frustraciones, porque no estamos conviviendo con otros adultos, porque la esposa o el esposo ahí están, y nos pueden agarrar en ese momento de mal humor y podemos contestar de una manera negativa y puede generar una serie de malinterpretaciones, de heridas emocionales que conlleven a problemas en la pareja. Bien, ¿qué pueden hacer las parejas para sobrellevar esta cuarentena, esta pandemia, estos 9 meses y lo que le falta? Uno, mostrarse receptivos, preocupados por su bienestar y comprensión y apoyo. Pasar por alto los comentarios críticos, perdonar el comportamiento hiriente, tomar la perspectiva de la pareja y evitar expresiones de culpa, hostilidad y desprecio. Trabajar en la comunicación asertiva. Ahí les incluí un link a un artículo que tengo sobre eso. Les recomiendo ampliamente que vayan, lo lean, lo estudien. Cómo poder comunicarse más asertivamente con su pareja siempre es fundamental, pero en estas épocas más que nunca. Tener una cita semanal sin niños, sin celulares, sin amigos, sin familiares. ¿Y qué voy a hacer? ¡Qué aburrido! ¿De qué vamos a hablar? Si estás pensando así, entonces tu problema en tu relación de pareja es más serio de lo que piensas. Si tener una cita semanal con tu esposa resulta difícil, ya no sabes cómo tenerlo, tu relación de pareja necesita trabajo, ayuda. Fíjense cómo todas estas recomendaciones están apuntadas hacia algo esencial, y eso es: sal de ti. Sal de ti y voltea a ver a tu pareja. Sal de cómo estás tú y voltea a ver cómo está tu pareja. Sal de tus preocupaciones, de tus temores y voltea a ver cuáles son sus preocupaciones y temores. Y si tu pareja hace lo mismo, lo que va a suceder es que van a haber dos personas que se sienten emocionalmente cubiertas. Pero si tú estás pensando en tus preocupaciones, en tus temores, en lo mal que le estás pasando, en toda la necesidad
que tienes de que tu pareja te reconforte, te reconozca, te valore, etcétera, etcétera, y tu pareja está en lo mismo, lo que va a suceder es que van a estar dos personas con insatisfacción emocional. Y en este momento, eso puede ser la chispa que provoque un incendio en su matrimonio. Vamos a hablar sobre el efecto que está teniendo el coronavirus en los hijos y qué podemos hacer, cómo les podemos ayudar. Bien, los niños están también bombardeados por una situación de estrés, el estrés de los padres, la necesidad de socialización no cubierta. Recuerdan que les dije, esto no es normal, no podemos decir que esto es la nueva normalidad. Tenemos que darnos cuenta que esto no es normal. Los niños necesitarían estar jugando, estar con otros niños. Y esa es una necesidad de socializar y no está cubierta. Cambio en su rutina diaria. Ellos también tienen temor a enfermarse y también les cuesta trabajo comprender lo que está sucediendo. Si a nosotros como adultos nos cuesta trabajo comprenderlo, a ellos con mayor razón. Recuerdo, tuve una experiencia hace unos meses en donde fui a donar sangre y después me arrepentí terriblemente de haber ido a donar sangre porque era una unidad móvil, un camión pequeñito, y a la hora que llegamos, a la hora que entro al camión, habían ahí como 10 personas en el camión. La entrevista era cuerpo a cuerpo con la persona que te hacía la entrevista. Los enfermeros no se cambiaban los guantes, tocando una persona, tocando otra persona. Total, volteo y les digo, oye, estamos en medio de una pandemia, habemos 10 personas aquí, ni siquiera te cambian los guantes, no hay distanciamiento social, no están siguiendo las normas. Les dije, estos lo están haciendo mal y no voy a venir hasta que ustedes cambien sus prácticas. En fin, salí enojado, pero salí también con mi sesgo de salto a la conclusión y llegué diciendo, ya me dio coronavirus. Y es que además vivo en una región donde hay mucho coronavirus. Chicago ha sido una ciudad que ha sido impactada seriamente y donde está mi universidad es uno de los condados que ha tenido muchos casos de coronavirus también. Llegué a la casa preocupado, le dije a mi esposa, yo creo que ya me contagiaron. Y bueno, la mente es poderosa, ¿verdad? El día siguiente yo ya sentía síntomas. Ay, sí, oye, tú eres psicólogo, claro. Todos estamos sometidos a este estrés y a esta experiencia. Pero después, afortunadamente, no era coronavirus, ya me sentía bien. Pero mientras tanto, uno de mis hijos llega a medianoche llorando y le digo, ¿qué pasa, hijo? Me dice, es que te vas a morir. Si te dio coronavirus, te va a morir. Le dije, mira, hijo, nadie sabe si me dio coronavirus o no. Solo sé que estuve en un lugar en donde no tomaron las medidas apropiadas. Y es muy probable que no me dio. Le expliqué un poco lo que hoy estábamos hablando de posibilidad y probabilidad. Le explicaba lo bajo que es la probabilidad de que te dé el coronavirus. Y después le ayudé también a ver, y si sí me dio, tendremos que aceptarlo y tendremos que enfrentarlo, porque esto es parte de un plan mayor de lo que nosotros podemos ver. Tenemos que confiar que también Dios está con nosotros y nos está acompañando. Así que tranquilo, no va a pasar nada. Vete a dormir, le di un beso, un abrazo y se fue a dormir. Pero eso me hizo pensar mucho en cómo los niños están viviendo esto también. Ellos también están estresados. ¿Qué estrategias podemos usar? Recuerden que sus hijos también están estresados, número 1. Número 2, sean creativos con la vida social de sus hijos. Utilicen Zoom, redes sociales, convivencia con distanciamiento físico apropiado. No podemos privarles completamente de su necesidad de socialización. 3, una rutina diaria donde incluya vida interior, ya sea momentos de oración, momentos de contemplación, de meditación, de escribir en un journal como este. Espero que nadie lo vaya a leer porque aquí escribo todas las cosas que no le digo a nadie, pero es parte de esa vida interior y que necesitamos aprender a cultivar lo que está pasando dentro de nosotros. Pero también ejercicio físico, actividades intelectuales y responsabilidades en el hogar. Papás, si sus hijos se levantan y se desocupan, les están haciendo un daño. Si sus hijos no tienen una rutina que estén cubriendo estos elementos, sus hijos la van a pasar mal. Estoy sorprendido de la utilización de la tecnología en las familias. El otro día les hacía la pregunta a mis alumnos y una alumna me decía que ella pasa diario 9 horas entre redes sociales y el streaming, el estar viendo películas en Netflix o en Amazon o en Hulu, en donde las vea. 9 horas. Eso hace mucho daño.
Por el contrario, tenemos que utilizar la tecnología como una recompensa a la rutina. Ya hiciste tu rutina, entonces puedes utilizar la tecnología y no más de 2 horas al día, papás. Sean ejemplo para sus hijos, tanto en la rutina como en la forma de afrontar la pandemia. No les puedes pedir a tus hijos que hagan algo y que enfrenten esta pandemia si tú no lo estás haciendo. Ellos están aprendiendo a través de ti. Le llamamos aprendizaje vicario. Bandura es quien habló de esto, un psicólogo canadiense, Albert Bandura, un psicólogo cognitivo social. Y él nos hizo ver cómo los seres humanos tenemos este aprendizaje vicario. En inglés decimos monkey see, monkey do, ¿verdad? Lo que la gente ve es lo que la gente tiene una tendencia a repetir. Y tenemos que practicar la paciencia. Todos estamos sensibles, ellos también. Y es más común que mucho de su comportamiento esté siendo problemático ahorita a como era antes. Bien, los efectos en nuestra vida social. Estaba haciendo esta presentación y mi hija la vio y me dice, oh, 6 feet apart, papá. 6 pies de distanciamiento, así es como acá en Estados Unidos dicen. Sí, exacto. Ya les dije, no tiene nada de normal. Somos animales sociales. No deberíamos estar así, no deberíamos estar perdiendo el contacto con los demás. Los seres humanos hemos evolucionado para ser criaturas sociales. Y como ya les comenté, hay un efecto tanto a corto como a largo plazo. A corto plazo lo vemos más en la cuestión mental y a largo plazo incluso en la menor expectativa de vida que decíamos. Problemas de salud física, problemas de salud mental y algo que es importante saber, de tener en cuenta. Cuando estamos aislados, desarrollamos estrategias de afrontamiento negativas. Es decir, le hacemos frente al aislamiento de maneras que no son apropiadas, como el abuso de sustancias, o el comer compulsivo, o la procrastinación, o la pornografía, o las redes sociales. Si tú estás envuelto en ese círculo, esa es una señal de que estás siendo afectado por esta pandemia en tu vida social y necesitas poner manos a la obra. ¿Cómo puedes hacerlo? Aquí hay algunas ideas. 1, agenda eventos sociales vía remota o con distancia física adecuada. Mi compadre vive en Miami, que por cierto está aquí, un honor de que esté aquí en la conferencia, ¿verdad? Mi compadre, su esposa y sus hijos están en Miami y de vez en cuando nos conectamos y platicamos. Incluso con amigos que están aquí en Chicago nos conectamos. Hoy justo un profesor de literatura me buscó y me dijo, oye Mario, tengo mucho tiempo que no te veo, te extraño, quiero platicar contigo. Le dije, yo también, vamos acordando. Y nos hicimos una sesión de Zoom a la 1 de la tarde, nos echamos 1 hora y media hablando de literatura, de filosofía y de psicología. Fue extraordinario, me relajó, me hizo que me sintiera mejor. Claro, no es lo mismo que verlo en persona. Además, es un profesor muy interesante, él es de Puerto Rico y le gusta el mezcal. Entonces me dice, pues yo te quería invitar un mezcal, pero a la distancia yo me tomo el mezcal por ti. Le dije, bueno, muchas gracias, ¿no? Es una forma de cubrir una necesidad que de por sí está siendo descubierta. Piensa en cómo los otros están viviendo el aislamiento y cómo puedes apoyarles con una llamada o videoconferencia. ¿Se acuerdan lo que les dije en las recomendaciones del matrimonio? Incluso en las de los hijos, sal de ti y voltea a ver cómo está el otro. Lo mismo tenemos que hacer en esto. ¿Qué tal si le marcas a tus seres queridos en lugar de esperar a que te marquen? ¿Qué tal si a un amigo que tienes mucho tiempo que no lo ves, decides buscarle y hacer una videollamada? ¿O qué tal si sabes que hay alguien que no tiene familiares, que está solo? Tú vas y lo buscas. Es una buena oportunidad para retomar el arte perdido de enviar cartas. Les comparto que antes del verano vivíamos en otro condado aquí cerca de Chicago y vivíamos en una comunidad en donde había un señor sumamente interesante, un señor mayor, probablemente de unos 80 años, que se hizo muy amigo de mi hijo Juan Mario, que tiene 11 años. Este señor es un exdirector de una escuela primaria y es un amante de la literatura, y mi hijo Juan Mario también lo es. No les miento al decirles que es capaz de leer un libro de 200, 300 páginas en un día, en 2 días, ¿no? Tiene un don para la lectura. Entonces conectaron a través de la literatura y este señor, con una enorme generosidad, le empezó a regalar libros a mi hijo.
luego mi hijo los leía y se ponían a platicarlos, pero nos mudamos. Y al mudarnos, y con el coronavirus, pues se perdió la posibilidad de seguir ese encuentro. Y lo que hacen es que ahora se mandan cartas, ¿no? Y entonces mi hijo ha aprendido a cómo escribir cartas, cómo contestar cartas, cómo preguntarle. Ha sido una experiencia fascinante. Pon en orden tus fotografías y tus videos. Tal vez es una buena idea recordar momentos importantes que puedes compartir con tus seres queridos. Tal vez hasta ponerte creativo y hacer un video o un PowerPoint, y hacer una sesión en donde puedan hablar de esas situaciones. Hay investigación que señala que las personas que hacen ese tipo de actividades experimentan menos problemas de salud física. Qué interesante, ¿verdad? Y es que están asociados estos recuerdos con experiencias positivas, y algo que le sirve a nuestro cerebro, a nuestro cuerpo en general, es experimentar bienestar. Recordar bienestar sirve tanto, tal vez no tanto, pero al menos sirve de manera importante como el experimentar bienestar en el presente. Vamos a hablar del efecto del coronavirus en el trabajo y qué podemos hacer. Bueno, la adaptación al trabajo ha traído preocupaciones y retos importantes. Y quiero invitar especialmente a los que están viendo esta transmisión y que están en puestos directivos de liderazgo o que son propietarios de su propio negocio o que son directores, etcétera, a que presten mucha atención en esto. Sus empleados, sus colaboradores están experimentando mucho estrés. Usted, la empresa también, ¿no? Y entiendo que como directores o propietarios, ustedes están pensando en el bienestar de la empresa, pero no hay bienestar empresarial, no hay bienestar en su negocio, en su empresa, si no hay bienestar en sus empleados. El malestar en sus empleados va a redundar negativamente en los resultados de la empresa, en el bienestar de la empresa. Y por el contrario, el bienestar de los empleados va a traer como consecuencia mejores resultados dentro de su empresa. Así que los invito a que presten atención para quienes están en esas posiciones de liderazgo. ¿Seré capaz de adecuarme al reto de cambiar mi forma de trabajar? ¿Perderé mi trabajo? ¿Está en riesgo la empresa? ¿Cómo manejar los límites del trabajo y la familia? ¿Horas de trabajo y horas personales? ¿El aislamiento de los compañeros? ¿Los jefes y los colegas estresados? ¿La pérdida que hemos tenido de casa a trabajo? Fíjense, es muy interesante porque algunas empresas se han dado cuenta que sus empleados no tienen límites claros, horarios claros, porque ahora trabajan todo el día en la casa y entonces están contestando emails en la noche, están trabajando a altas horas de la noche o en la madrugada, y se han dado cuenta de que incluso pueden ser hasta más eficientes. Y no solamente eso, sino que además se ahorran gastos como renta, servicios y otros gastos que las empresas tienen. Entonces, algunas empresas están diciendo que una vez terminada la pandemia, van a seguir con esto del trabajo remoto. Pero eso es un problema a la larga. Y es que los que hemos hecho eso ya por un tiempo importante, sabemos que por un lado, no es lo mejor para la familia. Las señoras aquí no me dejarán mentir, ¿verdad, señoras? ¿Les gusta tener a su marido todo el día en la casa? ¿Verdad que no? Como que lo quieren que se vaya, ¿verdad? Y fíjense, tiene incluso un elemento evolutivo, un elemento primario. Las primeras comunidades humanas, las mujeres tendían a quedarse en casa para cuidar a las crías, a los bebés, a los hijos, mientras el marido iba a la cacería, ¿verdad? Para poder proveer. Y entonces lo que sucede es que ahora que hemos perdido ese espacio casa-trabajo y lo hemos mezclado, los señores y las señoras no siempre están muy contentos, pero los hijos tampoco. Y para la salud mental hay un riesgo de desarrollar lo que llamamos burnout. Antes de que existieran los celulares, de que existiera internet, salíamos de trabajar, nos íbamos a la casa, pasábamos todo el fin de semana y nadie nos molestaba. Realmente nos dedicábamos a la familia, nos dedicábamos a nuestro autocuidado. Ahora tenemos los celulares, el internet, nos llegan correos, mensajes, y si tienes un jefe medio perfeccionista, exigente, pues tal vez te está molestando cualquier hora. Y si además ahora estás trabajando desde casa, todavía se borran más esos límites, lo cual
pone en mayor riesgo de desarrollar el síndrome de burnout, que es cuando las personas, a pesar de ser competentes, ya no dan resultados porque ya no quieren trabajar. ¿Qué estrategias se pueden desarrollar en el trabajo? Bien, pues a nivel organizacional, líderes, a ver, a los que están por aquí, y bueno, quiero decirles que aquí el doctor Enrique López Morales es una eminencia, una autoridad en el tema, así que a ver si no me meto en camisa de 11 varas y luego me regaña por andar hablando de esto. Pero a nivel organizacional, esta es una recomendación que les traigo. Jefes, disminuir la ambigüedad, proveyendo expectativas claras y realistas. No es momento de tener expectativas inalcanzables a los jefes, a los directivos, a los líderes. Entiendo, las empresas están en riesgo, muchas están cerrando, no es un momento fácil. Pero si tú tienes expectativas inalcanzables, si en este momento estás trabajando con tus empleados, colaboradores a través del perfeccionismo, no les vas a ayudar a ellos y no le vas a ayudar a la empresa. Vas a generar mayor nivel de estrés y ese mayor nivel de estrés va a repercutir en los resultados, en las metas que tienes trazadas dentro de la empresa. Tampoco se trata de que no tengas metas, de que no tengas objetivos. Se trata de que sean metas realistas, ¿ok? Programa para la reducción del estrés laboral. La cultura organizacional es muy importante. Yo tengo verdaderamente la bendición, la fortuna de trabajar en una universidad donde hay una cultura organizacional muy positiva, donde se preocupan por nosotros, donde no hay ese nivel de competitividad feroz que a veces se ve en otras universidades. Y eso permite que los profesores nos sintamos bien trabajando aquí y se reduce el estrés. Así pues, ahorita es un buen momento para plantearte cómo está esa cultura organizacional y qué estrategias para manejo del estrés les doy a mis empleados. Algunas estrategias que se han implementado y que han mostrado ser efectivas son, por ejemplo, programas de meditación dentro de la empresa, programas de activación física dentro de la empresa, entrenamiento en implementación de nuevas tecnologías y cambios en la dinámica laboral. No puedes solamente soltarles y decirle, ahora tienes que hacer todo remoto, ahora tienes que hacerlo. Tienes que acompañarlos y tienes que acompañarlos permanentemente. Muchos de nosotros no tenemos estudios en computación, en uso de tecnologías. Tenemos que aprender al mismo tiempo de dar resultados en nuestros trabajos. Por eso necesitas apoyarlos. Promover la cohesión social haciendo grupos de convivencia recreativa virtuales o con distanciamiento físico. Hacer happy hours. No me refiero al alcohol, aunque no está de mal, ¿verdad? Que no está de más que haya una o dos copitas de por medio. Pero que el empleado se salga, que aprenda a ver el ámbito laboral no solamente desde la parte productiva, sino también desde la parte social. Y esta es la quinta y la más importante recomendación que tengo para ustedes, líderes. Contacta individualmente a tus colaboradores para conocer su situación particular, más allá de la cuestión laboral. Esta semana me hicieron favor de entrevistarme en un podcast que está dirigido a empresarios. Y una de las cosas que les comentaba en este podcast es la necesidad de ver que la relación entre el líder de la empresa y los empleados o colaboradores se está reexperimentando vínculos que incluso surgieron desde la infancia. Es decir, no es solamente una relación laboral productiva, es una relación humana y sobre todo humana. Y por lo tanto necesitamos mandar un mensaje a la gente que trabaja con nosotros. Y ese mensaje es, me importas tú como ser humano. Me importas tú y tus circunstancias. Me importa saber cómo tú te estás sintiendo, cómo estás sobrellevando esto, cómo tu familia está sobrellevando esto. Cuando el empleado recibe ese mensaje, el empleado se compromete más con la empresa, porque el empleado, el colaborador, ya no es solamente un número, sino que ahora es parte de ese capital humano, es parte de la institución. Eso es lo que se genera, así que los invito a que presten atención a eso. A nivel personal, ¿qué puedes hacer tú para que tu situación laboral no se vea tan impactada? Tú también tienes que establecer expectativas realistas. No es momento que seas perfeccionista tampoco. Cuidado, necesitas tener metas, pero realistas, no inalcanzables. Evita el aislamiento, conecta con tus compañeros, promueve reuniones de trabajo
pero también reuniones sociales, como lo que hice hoy con este profesor de literatura, que por cierto, pues fue bastante enriquecedor. Yo le dejé una lista de autores para que él estudie y él me dejó otra lista de autores para que yo estudie. No tengo ni idea de a qué hora lo voy a hacer, pero al menos ahí está la lista. Ten horarios específicos que te ayuden a cumplir con tu rutina personal. Vamos a hablar de esto más adelante. Y si trabajas desde casa, te sugiero tener un lugar asignado para tu trabajo. No dejes que toda tu casa se convierta en tu oficina. Tu cama, este comentario va a ser PG-13, ¿ok? Para mayores de 13 años. Bueno, para mayores de 18 años. Tu cama sirve para dos cosas. Una para dormir y la otra para hacer el amor. Punto. No es para ver televisión y mucho menos es para tener tu computadora y trabajar en tu cama. Tu cama no es para eso. Tu cocina tampoco es para eso. Tu terraza tampoco es para eso. Esos son los lugares donde tú te nutres, donde tú la pasas bien, donde tú convives con tu pareja, con tus hijos, con tus familiares, con tus amigos. No dejes que el trabajo se apodere de eso. Ten un lugar especial. Si puedes tener una oficina, un estudio. Y si no lo tienes, entonces asigna un rincón de la casa. Y demarca ese rincón y pon ahí tu escritorio. Y ese es tu lugar de trabajo. De tal manera que no dejas que tu trabajo invada las demás zonas, ¿ok? Ya nos estamos acercando al final de la conferencia, así que los invito a que vayan haciendo todas sus preguntas, vayan, acuérdense, pueden buscar ahí a SITS Family Services o Ana Sofía Arteaga, no sé cómo esté registrada, y pueden mandárselo en privado si no quieren que las demás personas sepan su nombre, como un anónimo, y con mucho gusto ella nos va a leer sus preguntas de manera anónima y les vamos a dar respuestas a ellas. O si lo quieren hacer público, pueden hacerlo público también, ¿ok? Para los que están en Facebook Live, también pueden hacerlo, pero tienen que ir a la página de SITS porque si están en mi página personal o en otra página que haya compartido y escriben ahí, no sé si se vaya a ver en la de SITS o no. Así que vayan a la de SITS, en la sección de comentarios, ahí pueden comentar. Bien, vamos a hablar sobre el autocuidado, lo que puedes hacer para ti de manera personal y que esta pandemia te ayude a no solamente a salir adelante de ella, sino incluso a salir fortalecido de ella. Primero, combate tus sesgos cognitivos, tanto los positivos como los negativos. No dejes que tus pensamientos irracionales se apoderen de ti. Necesitas una mente objetiva, racional, que te ayude a comprender la realidad como es, para que sepas entonces qué puedes hacer con esa realidad. Segundo, implementa una rutina diaria que incluya tu vida interior, tu salud física, tu trabajo, tu vida social, tu vida familiar y de pareja. Quiero volver a hacer énfasis en lo de la vida interior, porque todos los demás lo hemos escuchado mucho, lo importante que es el ejercicio, lo importante que es convivir con la pareja, etcétera. Pero la vida interior es verdaderamente importante. No le quites su importancia. Asígnale 20 o 30 minutos diario para hacer oración, para hacer meditación, para hacer una lectura espiritual, para tener un momento de silencio o para dibujar. Hay investigación que señala que aquellos que dibujan, tú vas a decir, pues soy malísimo dibujando. Lo mismo pasa para los que colorean. Aquellos que colorean generan en su mente el mismo, en el cerebro, el mismo efecto que se genera a través de la meditación. Es un efecto que se conoce como atención plena. En inglés le llaman mindfulness. Algunos se preocupan por eso porque dicen, eso suena a esoterismo. No necesariamente, científicamente es un estado de atención que las personas desarrollamos, se llama atención plena, estar con los pensamientos en el aquí y en el ahora, y no en el ayer y en el mañana. Y las personas que colorean 30 minutos al día desarrollan ese efecto también en su cerebro, como lo hacen las personas que meditan. Qué interesante, ¿no? Y eso es parte de cultivar tu vida interna, interior. Ve esta etapa, número 3, ve esta etapa como una oportunidad y no como una desgracia. Tal vez puedas aprender una actividad nueva o incrementar tu lectura o terminar un proyecto pospuesto. Les aseguro que soy terriblemente malo en cuestiones de reparación del hogar, pero este año he aprendido a hacerlo por dos razones. Una, es carísimo contratar a un handyman aquí en Estados Unidos. Y dos, porque en el verano estaba encerrado sin dar clases y lo vi como una oportunidad de aprender algunas de esas habilidades.
Me he ahorrado algunos dólares. 4, agradece lo que tienes. Por difícil que sea tu situación, busca agradecer algo cada día. Te recomiendo que lo hagas un hábito antes de irte a dormir, 5 minutos de agradecimiento. Los puedes escribir, los puedes pensar, los puedes compartir con tu familia. Pronto ni tú ni yo estaremos en este planeta, pero mientras lo estamos, podemos agradecer algo. Tú vas a decir, ¿cómo voy a agradecer? Mi papá se murió de coronavirus, perdí el trabajo, la situación económica está muy difícil, pero estás vivo. Y si hoy tienes un techo, tienes algo que agradecer. Hoy tienes comida, tienes algo que agradecer. Hoy tienes a tu esposa, tienes algo que agradecer. Tienes a tus hijos, tienes algo que agradecer. Estás sano, tienes algo que agradecer. Tu vida puede ser más difícil de lo que es ahorita. Créelo. Voltea a ver la vida de los demás. Puedes estar sin techo. Puedes estar sin comida en la mesa. Puedes estar sin tu esposa. Puedes estar sin tus hijos. Así que hay algo que podemos agradecer todos. 5. Ustedes van a decir, ay Mario, ¿y esa foto que pusiste ahí? ¿Qué es eso? Bueno, déjenme les leo las 5 y luego les platico de la foto. Esta es una gran oportunidad para pensar en tu muerte. En filosofía, los antiguos filósofos, y esto era especialmente común en la escuela de los estoicos, y también en el cristianismo antiguo, era muy común que se utilizara el concepto de memento mori, que es un concepto en latín que se puede traducir como recuerda que tú también te vas a morir. Se decía que el emperador Marco Aurelio, un gran emperador que les recomiendo ampliamente su libro que se llama Meditaciones, Marco Aurelio, un librito así pequeñito, extraordinario, bellísimo, un ejemplo de liderazgo moral. Pero se dice que Marco Aurelio, cuando estaba ante una conquista, ¿no? Había conquistado algún territorio, había derrotado a un ejército, tenía un esclavo detrás de él que llegaba y le decía en el oído, recuerda que esto es pasajero y que tú también te vas a morir. Un memento mori. Y cuando la pasaba mal porque lo habían traicionado, porque algo había mal, ahí venía el esclavo otra vez y le decía, recuerda que esto es pasajero y que tú también te vas a morir, ¿no? Y Marco Aurelio dice que eso le ayudaba a recordar que era tan solo un humano y que por lo tanto, teniendo en cuenta que él se iba a morir, se tenía que hacer la pregunta, ¿cómo voy a vivir mientras me llegue la muerte? ¿Acaso viviré egoístamente? ¿Acaso viviré con temor? ¿O puedo buscar un sentido y propósito en mi vida a través de mi trabajo, de mi familia, de mi vida espiritual y de mi actuar hacia los demás? Bueno, esta imagen que tienen aquí, que se ve un poco perversa, es de una película que se llama El Séptimo Sello. Es una película sueca. Es viejita, por eso está así en blanco y negro. La van a encontrar en YouTube. Y para aquellos de ustedes que no hablen sueco, pues supongo que la mayoría, ¿verdad? Bueno, al menos yo no hablo sueco. La van a encontrar también con subtítulos en español o en inglés. Es una película extraordinaria que trata de un caballero cruzado, ¿no? Que se fue a las cruzadas a combatir, a proteger Jerusalén, a proteger la Tierra Santa, ¿no? Y él y su escudero sobreviven y entonces van de regreso a Suecia. Y ahí van desde Jerusalén hasta Suecia. Imagínense lo que era eso, ¿no? A caballo. Y cuando llega a Suecia, se encuentra con un escenario terrible. La pandemia estaba ahí. La pandemia se había hecho presente y habían muertos por todas partes. Y es que ahorita hablamos de esta pandemia, pero se nos olvidan cuántas pandemias a lo largo de la historia los seres humanos hemos superado, ¿verdad? Pero bueno, este caballero llega y se encuentra la muerte por todas partes, la pandemia por todas partes. Sobrevivió a las cruzadas, pero ahora está en esa situación y va hacia su propiedad, hacia su castillo, y está en una playa descansando en medio de su camino con su escudero, cuando de pronto se aparece esta figura terrorífica, ¿no? Así muy peculiar, este pálido. Y voltea y le dice, caray, ¿y tú quién eres? ¿No? Y voltea y le contesta, I am death. I have been at your side for a long time. Are you prepared? Soy la muerte. He estado a tu lado por largo tiempo. ¿Estás preparado? Y el caballero se queda y dice, ah, caray,
vengo de la guerra, voy a mi casa, lo que quiero es una vida en paz. Y ahora tú te apareces aquí, ¿no? Entonces voltea y le dice, oye, ok. Entiendo que has venido por mí, que me vas a llevar, pero te tengo un trato, ¿no? Un trato con la muerte. Y dice, ¿de qué trato es este? Dice, te reto a una partida de ajedrez. Si tú ganas la partida de ajedrez, me voy contigo, llegó mi hora, no hay más que decir. Pero si yo gano la partida de ajedrez, me dejas vivir por más tiempo. Y voltea a la muerte y le dice, ja, acepto el trato, pero he de decirte que soy muy bueno jugando ajedrez. Así que ya verás que yo ganaré. Y el caballero le dice, no importa, vamos jugando la partida de ajedrez. Y claro, mientras llevan la partida de ajedrez, van sucediendo una serie de cosas alrededor que les va a recordar a este memento mori que les decía, que les va a ayudar a recordar que todos somos mortales, todos nos vamos a morir y por lo tanto vivir con miedo, el miedo a la muerte nos puede llevar a no vivir y que mientras ese momento llega necesitamos preguntarnos, ¿cómo voy a vivir? ¿Mi vida va a tener sentido y propósito? Número 6. La robustez psicológica es un concepto que hace referencia a aquellas personas que tienen la capacidad de transformar situaciones difíciles o lamentables en oportunidades y crecer de ellas. ¿Qué hacen las personas que tienen robustez psicológica? 3 cosas. 1, se comprometen con su realidad, la aceptan como es, tal cual es esto. Si es la ONU, si son los chinos, si es el Great Reset, yo no puedo cambiar eso. Esto es lo que está sucediendo. Me comprometo y acepto la realidad. 2, control de lo que puede hacer. Y 3, ve la situación como un desafío o un reto a superar. Esta es la realidad y algo tengo que hacer con esta realidad. 7, asume tu responsabilidad siguiendo las indicaciones de los expertos. Aquí está el link, pero no tengo que decirles, no es muy complicado. Utiliza tu cubrebocas. Y no es solo por ti, es por los demás. Muchas veces la gente me dice, no, ya estoy cansado, no pasa nada, mira, no, estoy bien. No es por ti solamente, es también por los demás, por todas esas personas que están en situación vulnerable. Lávate las manos lo más que puedas, mantén el distanciamiento social lo más que puedas, sé responsable, sé prudente. Estamos en época de fiestas y viene la Navidad y queremos reunirnos. No les voy a decir que no lo hagan, pero háganlo con prudencia. Si no lo quieren hacer con la máscara, si no lo quieren hacer con el antibacterial a un lado y si no lo quieren hacer con los 6 pies de distancia, entonces no lo hagan, porque sería una tremenda irresponsabilidad, no solo para ti, sino para los demás. Y veo que hay mucha gente que se ha relajado tanto que ahí andan viajando por todas partes, de un lugar a otro, haciendo bodas, teniendo eventos. No seamos irresponsables. 8, no olvides de dar gracias, aún estás vivo y aún puedes impactar positivamente a los demás y disfrutar en medio de esta adversidad. ¿Se fijan cuánto énfasis he estado haciendo a lo largo de esta sesión de salir del egoísmo y pasar a ese altruismo, pasar a la empatía, pasar a ver al otro? Bueno, y finalmente, ¿recuerdan la pregunta que les hice al inicio? ¿Qué está ahí que no está bajo tu control en esta pandemia? Espero que te hayas quedado con alguna idea. Puedes compartir tus ideas tanto en los del Facebook Live, en la zona de comentarios, como los que están aquí en Zoom. Pueden compartir en el chat qué está ahí, qué no está bajo tu control en esta pandemia. Yo te quiero dar mi opinión de qué está ahí, qué no está bajo nuestro control. La duración de la pandemia, el manejo que haga el gobierno de ella, el número de casos y muertos, o si la vida volverá a ser la misma o no, o si los otros están siendo prudentes y siguiendo las recomendaciones o no, todo eso está fuera de tu control. Lo que sí está bajo tu control es tu reacción, tu compromiso, tu responsabilidad y tu determinación. Y ellas inician a través de una mente racional, objetiva y constructiva. Por lo tanto, enfócate en lo que te dices a ti mismo
a los demás y en lo que decides hacer cada día a lo largo de esta pandemia. Epicteto, un gran filósofo de Roma, de la escuela de los estoicos, fue tan popular, tan importante el mensaje que nos dio, que fue conocido como el Sócrates de Roma. Tiene un mensaje, tal vez sintetiza lo que acabo de decir de una manera mucho mejor. Y dice, happiness and freedom begin with a clear understanding of one principle. Some things are within your control and some things are not. La felicidad y la libertad inician con un claro entendimiento de un principio. Algunas cosas están bajo tu control y otras no lo están. Y él sabía muy bien de esto. Y es que antes de que fuera tan famoso y que fuera un filósofo tan reconocido, él fue un esclavo. La mayor parte de su vida la vivió como un esclavo, sometido a un dueño. Y él sabía que él no podía controlar eso porque en su época no había nada que hacer. Él sabía que había muchas cosas fuera de su control, pero a pesar de eso, decidió enfocarse en lo que controlaba. Tal grado que cuando obtuvo su libertad decía, esclavitud o libertad es lo mismo para mí, porque en ambas hay cosas que puedo y cosas que no puedo controlar, y en ambas me enfoco solo en aquellas que están bajo mi control. Les agradezco a todos su atención. Espero que todos se estén cuidando, que todos vayan a estar sanos. Por supuesto, que Dios los bendiga por todo lo que han hecho, todo lo que han estado viviendo y por todo lo que viene enfrente. Pero también los invito a que salgamos ya del PowerPoint y nos vayamos a sus preguntas, a sus comentarios. Así que le voy a pedir a Ana Sofía que nos ayude con eso. Todos los que tengan preguntas o comentarios, es el momento de seguirlo haciendo en el chat. Acuérdense, lo pueden hacer de manera anónima si están en el Zoom. Y los que no están en el Zoom pueden hacerlo en Facebook Live. Ana, ¿cómo estamos con las preguntas, los comentarios? Ok, Ana, ¿andas por ahí? Ok, a ver, voy a tratar de verlas yo. No sé qué habrá pasado con Ana. SITS Family Services. A ver si nos escuchas, Ana. ¿No? Bueno, voy a leerlas yo, ¿ok? Nos dice una persona, esto ha sido un cambio, pero busqué la oportunidad para mejorar en muchos sentidos, espiritual, físico, mental, y en general he cambiado mucho. Me alegra muchísimo que hayas hecho eso. Qué importante es que nosotros veamos cómo estos momentos de adversidad son momentos de oportunidad. Al principio yo les decía de esta conferencia de un concepto en psicología que llamamos crecimiento postraumático. La investigación en mi doctorado lo hice en ese tema, en el tema del crecimiento postraumático, y tuve la oportunidad de trabajar con gente que fueron secuestradas, que fueron violadas, que fueron torturadas, etcétera. Y cuando hice esa investigación pude darme cuenta de que muchas personas, incluso después de una situación tan difícil y terrible, decían algo como, sin duda lo que viví es algo que no le deseo a nadie y no pienso que haya sido algo bueno. Sin embargo, gracias a que viví eso, hoy soy capaz de reconocer hasta dónde puedo llegar. Y si fui capaz de superar eso, soy capaz de superar otras cosas. Hoy valoro más mis relaciones con las demás personas. Hoy valoro más la belleza. Hoy valoro más mi vida, etcétera, etcétera. Y eso es algo que todos nosotros podemos también experimentar después de esta experiencia que hemos tenido con el coronavirus. Podemos salir fortalecidos, incluso podemos salir crecidos si trabajamos en ello. Vamos a ver. Creo que tal vez a Ana algo le sucedió que nos dejó por aquí y ella iba a leer las preguntas, pero bueno, las leo yo. ¿Ya me escuchas? Ya estás aquí, Ana, muy bien. Ya. Échale. Aquí estaba, no sé qué pasaba con el micrófono. Ok. Gracias. Una de las preguntas es, ¿qué actividades sociales virtuales se pueden implementar para adolescentes? Ok, bien. Primero, el Zoom no es una mala idea.
utilizar el Zoom para hacer convivencia con ellos y a través del Zoom pueden compartir la pantalla para ver una película, por ejemplo, ¿no? Entonces pueden ver una película con sus amigos y luego pueden comentarla a través de la zona del chat y cosas así. Eso es una opción. La otra es que los videojuegos, muchos papás están en enemistad con los videojuegos y yo les digo, no estén en enemistad con los videojuegos, son extraordinarias herramientas si son utilizadas apropiadamente. Pero los videojuegos tienen esa posibilidad de contactarse con otras personas y entonces estar conviviendo también. Esa es otra cosa que pueden hacer. Pueden hacer otras actividades, como por ejemplo, jugar juegos de mesa a través de estas videollamadas también. Se pueden hacer, ¿no? Entonces, hay que ayudarles a ser creativos y yo les sugeriría que también les pregunten a los chicos, ¿qué te gustaría hacer a ti? Póntelo como un reto. ¿Qué puedes hacer que sea divertido con tus amigos a través del Zoom? Ana. Gracias. La siguiente es, ¿qué puedo hacer con mi hija profesionista que pasa muchas horas viendo series? Es importantísimo, ¿no? El, el, justo hablaba con mis alumnos, doy varias materias aquí en la universidad, una de ellas es Lifespan Development, que es algo así como desarrollo humano, desde la concepción hasta la muerte, una materia bellísima. Y en una de las clases les hablaba a los alumnos de cómo una vez que salen de la universidad, muchos vuelven a la casa de los papás y cómo hay problemas para llegar a acuerdos, ¿verdad? De horarios, de responsabilidades. Los hijos se sienten adultos y que los papás están tratando de controlarlos. Los papás dicen, pues sí, eres un adulto, pero sigues viviendo en mi casa y aquí yo pongo las reglas. Y creo que algo que se puede hacer en este momento en particular de la pandemia es tener un diálogo abierto y sincero de cuál es el efecto que está teniendo ese tipo de conductas en toda la familia, ¿no? Por ejemplo, hija, entiendo que este es un momento difícil, que muchas oportunidades están cerradas y que por lo tanto Netflix o Amazon o Hulu o lo que sea, parece una opción viable y sencilla para poder matar el tiempo. Sin embargo, el que tú estés haciendo eso todo el tiempo no solamente te perjudica a ti, también nos perjudica a nosotros, porque nos hace pensar que este tiempo no está siendo un tiempo de oportunidad, sino un tiempo de deterioro para ti. Te quiero invitar a que hagas cambios en eso. ¿Qué pasa si la hija o el hijo no deciden seguir la recomendación o la sugerencia? Bueno, al final, como papás, ustedes siguen siendo autoridad de la casa y ustedes necesitan tener reglas de qué es y qué no es apropiado. Y los hijos, cuando son adultos, necesitan tomar una decisión. Y esa decisión es, ¿acepto o no acepto las reglas? Y si no acepto las reglas, entonces pues puede ser un buen momento para buscar mi independencia. Esa hija que es ya una profesionista, cuando esté en su trabajo, van a haber reglas y ella tendrá que aceptarlas o no aceptarlas, pero no siempre puede modificarlas. Ojo, eso no significa, papás, que no puedan entablar un diálogo y una negociación con las reglas. Cuando los hijos son mayores, no se trata de una imposición arbitraria de la autoridad, se trata de un consenso, de un diálogo, en donde los hijos participan en la conformación de esas reglas, pero donde también los papás al final les hacen ver que van a haber reglas y se llevarán a cabo. Espero haber sido claro con la estrategia. Gracias. Alguien más nos pregunta, ¿cómo puedo disminuir mi ansiedad? Ok. Hay dos tipos de ansiedades, ¿ok? La ansiedad normal y la ansiedad patológica. La ansiedad normal es aquel tipo de ansiedad que está justificada y que funciona como un mecanismo tanto de alerta como de defensa. Si tú estás en un temblor, en un incendio, en un asalto, o si te han dado un diagnóstico importante y experimentas ansiedad, eso es sumamente, no solamente normal, sino esperable y necesario, porque esa ansiedad te va a llevar a tomar una decisión. Normalmente actuamos de tres formas con la ansiedad. O luchamos, o evadimos, o nos paralizamos, ¿ok? Lucha, huida o paralización, así le llamamos en psicología, es un mecanismo de respuesta ante la ansiedad.
Entonces, si hay una amenaza, tenemos que decidir, ¿voy a luchar, voy a huir o me voy a hacer el muerto, ¿no? Hacerse el muerto tiene también valor evolutivo. Muchas especies se hacen los muertos para que los predadores no los ataquen. Entonces, si tu ansiedad es normal porque hay una situación que está siendo amenazante, tienes que vivirla y tienes que tomar una decisión de si vas a luchar, huir o paralizarte ante el problema. Mi sugerencia es lucha. No huyas y no te paralices, porque mientras más huimos o nos paralizamos ante las situaciones que tememos, más reforzamos el temor y la ansiedad que sentimos ante ellas. Pero mientras más las enfrentamos, menos temor y ansiedad vamos a experimentar. Ahora, la ansiedad patológica es cuando no hay nada que es realmente amenazante, pero nosotros experimentamos esa amenaza. Entonces, ahí lo que tenemos que hacer es identificar que la amenaza proviene no de la realidad exterior, sino de esa pseudo realidad interior, de lo que nos estamos diciendo a nosotros mismos, de los sesgos cognitivos que tenemos, de los pensamientos irracionales, de las amenazas que percibimos. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? Y si acaso sucede eso, sería terrible. Y ahí lo que tenemos que hacer es que tenemos que enfrentar esos pensamientos, cuestionar esos pensamientos y transformar esos pensamientos. Hay dos libros que les quiero recomendar. Uno se llama Mind Over Mood. En español debe de estar traducido algo así como el control de tus pensamientos, me parece. En inglés era Mind Over Mood. No me acuerdo cómo lo tradujeron. El autor es Greenberg y Padesky. Son dos autores, ¿ok? Mind Over Mood. Greenberg y Padesky son los autores. Y el otro libro se llama Controle la ansiedad antes de que le controle a usted. Y el autor es Albert Ellis. Es un libro más enfocado a ansiedad patológica, pero son libros que les van a ayudar mucho a entender la ansiedad y qué hacer con ella. Ahora bien, si la ansiedad es fruto de la pandemia, yo les diría, sí pueden leer los libros, no les van a hacer daño, pero además yo les diría, tal vez es momento de desarrollar empatía hacia ti mismo, comprensión hacia ti mismo y entender que has estado pasando por 9 meses de incertidumbre, 9 meses de confusión, 9 meses de adversidad. Pero a pesar de eso, necesitas retarte a ti mismo, necesitas salir de esa situación en la que estás. Pasos para manejar esa ansiedad. 1, limita tu exposición a las noticias y a las redes sociales. Las redes sociales son una maravilla, nuevamente, saludos a los del Facebook Live, ¿verdad? Pero gracias a las redes sociales están todos ustedes conectados aquí, pero las redes sociales se han convertido en un medio de transmisión de negatividad, aumenta nuestra ansiedad constantemente. 2, ten una rutina en donde tengas tu actividad física, tu actividad laboral, tu actividad intelectual. 3, regula tu sueño. El sueño y la ansiedad están conectados. Necesitas dormir 8 horas diarias en la noche y dormirlas a buena hora, de lo contrario vas a estar activando tu ansiedad. Y 4, tal vez un buen momento de buscar ayuda, incluso ayuda profesional si la necesitas. Muchos psicólogos estamos trabajando en terapia a la distancia. Gracias. ¿Cómo explicarle a un adolescente que aunque virtualmente puede tener contacto con sus amigos, nunca se va a suplir el contacto físico y presencial? Porque ella dice que es igual con o sin cámara. Sí, ese es un gran peligro, que cuando se acabe esto, nuestros adolescentes ya no quieran volver a la vida real. Y estamos viendo sin duda un incremento en esas situaciones. Yo diría, más que explicárselo, tenemos que ayudarles a generar experiencias para que sea la experiencia misma la que les haga ver eso, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros les explicamos a nuestros hijos el beneficio de hacer deporte, no es lo mismo a la experiencia de subirse a una bicicleta en medio de la montaña y bajar la bajada a 30, 40 kilómetros por hora mientras van haciendo brincos. Son dos experiencias totalmente distintas. O cuando agarran una patineta y se van a un medio tubo y están disfrutando en el medio tubo. O cuando se van a jugar un partido de fútbol.
son dos cosas distintas, explicárselo y tener la experiencia, ¿no? En filosofía llaman la experiencia fenomenológica, ¿verdad? Tener esa vivencia completa de la situación. Y eso es lo que vamos a tener que hacer para muchos de nuestros hijos. Una vez que esto termine, vamos a tener que promover otra vez las pijamadas, otra vez las reuniones, otra vez las fiestas, los encuentros, ¿no? Para que entonces ellos vean el valor y que vean que no es lo mismo realmente. Gracias. Nos preguntan, somos de las muy pocas familias que respetan el confinamiento y está siendo muy difícil para mi hija de 16 años, que es la única en casa que no sale a eventos sociales o la única con cubrebocas entre sus familias. ¿Qué me recomiendas? Dos cosas. Una, reconocer la dificultad que está haciendo para tus hijos ser congruentes, ¿no? Esto me recuerda un poco también a cuando uno tiene que defender sus principios o sus ideales, ¿verdad? A veces la corriente va para un lado, pero ya saben lo que decía G.K. Chesterton, solo los muertos no nadan contra corriente. Por cierto, otro autor que les recomiendo ampliamente, un escritor británico, G.K. Chesterton, escribió tanto novelas como ensayos y libros filosóficos, muy interesante. Y bueno, si estamos muertos, vamos con la corriente. Solo los vivos nadan contra la corriente. Y creo que necesitamos reconocerle eso a nuestros hijos. Entiendo que ha sido muy difícil para ti. Entiendo que debe de ser muy frustrante ver que tus amigas, tus primos están haciendo todas esas cosas y que nosotros te pidamos que no. Pero además del reconocimiento, tienen que reforzárselo, tienen que premiárselo. Quiero decirte que estoy muy orgullosa de ti. Quiero decirte que admiro que estés haciendo este esfuerzo. Sé que ha representado mucho para ti y te ofrezco que una vez que esto termine, podamos hacer actividades con todas tus amigas que a ti te gustaría. ¿Qué cosas te gustaría hacer? Pueden hacer una lista, ¿no? Por ejemplo, una fiesta en la casa o hacer un viaje con ellas, cosas así. Tenemos que hacerles ese reforzamiento constante, incluso esa premiación. Por ejemplo, ahorita nosotros tenemos invitados en casa y les hemos pedido a nuestros invitados que por favor por 48, 72 horas, si es posible, utilicen el cubrebocas, nosotros también, y nos estemos lavando las manos y no nos toquemos y no nos abracemos, porque es más o menos el periodo de incubación del virus. Y que una vez que pase ese periodo ya no los podemos quitar, abrazar y hacer todo lo que queramos. Mis hijos son chiquitos y claro, está su abuela, está su sobrina, está su prima, su tía, quieren abrazarlas, quieren darles besos, lo más normal y necesario, ¿verdad? Pero a pesar de eso están haciendo su esfuerzo con su máscara todo el tiempo y se contienen e incluso les dicen, no puedo tocarte por el coronavirus, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que hago? Pues todas las noches les agradezco y les tengo que decir, estoy muy orgulloso de ti, te agradezco mucho por lo que estás haciendo, sé que no es fácil, pronto terminará. Entonces, reconocimiento y valoración, ¿ok? Premiación. Gracias. Nos preguntan, me he dado cuenta de que me irrito más fácilmente. ¿Qué técnicas me recomienda? Bien, eso a todos nos está sucediendo, pero es resultado de la frustración que estamos experimentando. El primer elemento que te quiero recomendar es tu rutina. Nuevamente, quiero volver al tema de la rutina. Y dentro de esa rutina, tu actividad física diaria. No tienes que ser un deportista de alto rendimiento, no tienes que ser un ultramaratonista. Lo que tienes que hacer es simplemente 20 minutos o 30 minutos al día de ejercicio de leve a moderado o intenso si quieres. Puedes salir a caminar, puedes ir a un parque a darse una vuelta, pues si tienes una caminadora, pon una serie enfrente de la caminadora y camina por 20 minutos. Pero la activación física nos va a permitir la generación de hormonas diagonal neurotransmisores, porque funcionan tanto como hormonas como neurotransmisores, que llamamos dopamina, noradrenalina y serotonina. Y estas hormonas tienen la finalidad de hacernos sentir bien y de regular nuestro estado de ánimo. Entonces, ponte tu rutina e incluye tu actividad física. Segundo, creo que es una buena oportunidad de aprender técnicas de control mental, como puede ser la meditación o como puede ser, las técnicas de desafío de los pensamientos.
las técnicas que utilizamos en terapia cognitivo-conductual. Ese libro que les recomendé de Mind Over Mood también puede ser una buena utilización para eso. Y finalmente, la frustración no se trata de reprimirla, no se trata de canalizarla, sino se trata de canalizarla a algo más, sino se trata de expresarla de manera asertiva. En una de las diapositivas les decía que en mi página de internet, www.drmarioguzman.com, tengo un artículo sobre cómo hablar asertivamente en la pareja. Y eso se puede utilizar con quien sea. Tal vez usted tenga razones muy válidas para estar enojada. Tal vez usted tenga razones muy válidas para sentirse mal con sus familiares. Y reprimirlo o negarlo puede ser más contraproducente. Hablarlo asertivamente pudiera ser una muy buena idea. Una estrategia para hacer eso es la confrontación empática. Tiene 3 pasos: un mensaje de empatía, de confrontación y de propuesta. Por ejemplo, supongamos que es su esposo. No quiero tocar callos aquí, pero supongamos que es su esposo con quien tiene un problema. Usted puede decirle algo como: entiendo que estos han sido tiempos difíciles y que tú has estado actuando de una manera en la que no te has dado cuenta de que me lastima a mí. Sin embargo, quiero decirte que esto está siendo muy difícil para mí también y necesitamos hacer cambios. Por lo tanto, te sugiero que tengamos una reunión tú y yo, una cita para que hablemos lo que te está molestando a ti, lo que me está molestando a mí y tratar de conformar acuerdos. ¿Se fijaron? Empatía, confrontación y propuesta. Es una técnica de comunicación asertiva. ¿La que sí gana? Gracias. Pensaba que no, dice alguien, pensaba que no me había afectado la pandemia, pero la verdad es que estoy experimentando el burnout. Gracias por abrirme los ojos. Ahora solo me queda saber qué hacer. Bien, el burnout es primero decirte, no te sientas mal. Hoy yo he experimentado burnout en distintas épocas de mi trabajo y sin duda es una experiencia muy desagradable, pero me refiero a que no te sientas mal moralmente por tener burnout. El primer paso es aceptarlo. Eso es lo que dicen los alcohólicos anónimos, ¿verdad? El primer paso es aceptarlo. Los siguientes son otros 11 pasos, pero ya diste el primer paso. ¿Qué es lo que puedes hacer? Bueno, primero identifica ¿qué de estas situaciones que te han llevado al burnout están y no están dentro de tu control? Otra vez, la pandemia no la controlamos, el manejo del gobierno no lo controlamos, etcétera. Pero tal vez en elementos más concretos en tu trabajo, ¿qué controlas y qué no controlas de tu trabajo? Porque tal vez es un buen momento para mandar una retroalimentación a tu trabajo, un feedback y decirles, oye, veo estas áreas de oportunidad y veo que estas cosas nos están afectando al ánimo, al burnout que estamos sintiendo. Y tal vez incluso puedes utilizar tu burnout como una oportunidad de crecimiento dentro de la empresa, de dar buenas ideas, de que tus jefes vean y digan, oye, mira, esta persona tiene ideas muy valiosas, tal vez te haces notar en la empresa y puede ser una oportunidad de crecimiento laboral. Pero una vez que has identificado eso, lo que puedes cambiar exteriormente, ahora necesitarás trabajar en lo que puedes cambiar interiormente. Y algo que les comentaba que tuve me hicieron el favor de invitarme a este podcast para empresarios, ¿no? Y algo que les decía es que tenemos que identificar nuestra lista de prioridades en la vida e identificar qué lugar tiene nuestro trabajo. ¿Nuestro trabajo está siendo un medio o está siendo un fin? Y por alguna razón, muchas personas ponen el trabajo como prioridad número 1 en su vida, incluso cuando dicen que no. Pero tú puedes darte cuenta que sí, por el tiempo que le dedican a su trabajo versus el tiempo que le dedican a las demás áreas de su vida, ¿no? Terminan haciéndolo una prioridad. Y entonces lo que pasa es que tienen a su trabajo número 1, después pueden tener a su autocuidado número 2, la pareja 3, los hijos número 4, etcétera. Y claro, si les preguntas, dicen, oh, mi esposa y mis hijos son lo más importante. Y les dices, ¿cuántas horas les dedicaste esta semana? Ya los metes en problemas, ¿no? Y algo que yo les decía es que yo estaba en esa situación. La mayor parte de mi vida, sabiéndolo o no sabiéndolo, tenía mis prioridades invertidas. Y algo que me funcionó mucho a mí y ha disminuido las experiencias de burnout fue sentarme y hacer un ejercicio consciente de decir,
cuáles van a ser mis prioridades en la vida y cómo se va a ver reflejado eso en mi calendario. Y entonces las prioridades en mi vida terminaron de la siguiente forma. Número 1, mi relación con Dios. Todo, para mí, todo parte de mi relación con Dios. Si alguien aquí es religioso o no religioso, se los dejo a ustedes, pero para mí así es. Todo parte de mi relación con Dios. Por lo tanto, todos los días le dedico un tiempo importante a mi relación con Él, en mi oración, en la lectura de algo espiritual, en estar en silencio, estar en comunicación con Él. Número 2 es mi relación con mi esposa. Como lo dije hace un momento, si no cuidamos la relación con la pareja, termina siendo como el jardín que se convierte en un baldío lleno de víboras prietas y chachalacas, como decía Fox, ¿verdad? Entonces también tengo que poner eso en mi día a día. ¿Cómo me voy a relacionar con ella? ¿Cómo le voy a hablar? ¿Cómo le voy a preguntar? ¿Estoy teniendo tiempo para ella? Número 3, mi relación con mis hijos. Número 4, mi autocuidado. Y número 5, mi trabajo. Y amo lo que hago. Me encanta esto que estoy haciendo ahorita. Me encanta ver a mis pacientes. Me encanta tener a mis alumnos. Pero si no tengo ese orden, lo que termina sucediendo es que comprometo el resultado de mi trabajo y entonces afecto a mis pacientes, a mis alumnos, etc. Claro, el trabajo termina absorbiéndome 8 horas diarias, pero en mi agenda todos los días hago ejercicio, todos los días hago actividad espiritual, todos los días desayuno, como y ceno con mi familia. Todos los días me involucro en los quehaceres del hogar y en las actividades de mis hijos de una u otra forma, ya sea bañándolos o lavándole los dientes o contándoles un cuento, pero tengo que hacerlo. Y eso me ayudó a mí cuando estuve en burnout y me ha ayudado a evitar el burnout, porque hoy mi vida es más que el trabajo. Espero que esas estrategias funcionen. Terminamos con las preguntas. Ok. Muchas gracias. Pues entonces vamos a terminar también con esta conferencia. Quiero agradecerles a todos.